Tengamos un feliz sábado, apreciados hermanos. De nuevo reunidos, ¿verdad?, para estudiar su palabra en esta escuela sabática. Hemos venido a aprender de Cristo este sábado. ¿Cuánto creemos así? Vamos a continuar la serie interesante que hemos estado tratando, que es la humanidad de Cristo. Perdón, la serie se llama Cristología Adventista. El tema es la humanidad de Cristo. Hoy vamos a tocar la parte 5. Hasta hoy hemos tocado 4 partes interesantes. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Amado Padre Celestial, infinitamente gracias a esta hora, Señor, por esta nueva oportunidad que nos da en este sábado de presentar tu palabra. Ayúdanos en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo solemne, para que entendamos estas verdades espirituales que son de importancia para nuestra salvación. Ayúdanos pues que el Espíritu Santo nos dé esa palabra importante para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a estudiar, ¿verdad? Bien. En los temas anteriores hemos estado tratando, ¿verdad?, siempre el tema de la humanidad de Cristo. Hoy vamos a la parte 5. Quiere decir que hemos tocado 4 partes, hemos estudiado. Y en esas 4 partes que nosotros hemos estudiado bien, de una manera clara, precisa, lo que creían. Ahorita estamos tocando parte de los pioneros, falta todavía estudiar algunos otros más. Pero lo que creían, por ejemplo, Elena White, lo que creyó el sábado pasado, estudiábamos el pastor Waggoner y el pastor John, 2 pastores que predicaron el gran mensaje adventista, que es el mensaje de la justificación por la fe en 1888. Estoy haciendo un repasito rápido para que podamos encauzarnos. Y mirábamos que estas tres personas grandes del adventismo, fueron grandes figuras del adventismo, ¿verdad? En ese momento, de los pastores Waggoner y John, después estudiamos que ellos, pues, parece que ellos de la fe ya no pudieron continuar porque cayeron en apostasía, pero eso es un tema pues que no lo estamos tocando ahorita, solamente así en mención. Pero en su momento ellos fueron participantes y creyeron sobre esta posición en la cual quedó registrada para la historia. Entonces la profeta, junto con estos 2 grandes hombres y los otros pioneros como Jaime White, el pastor Andrew y otros pastores como Uriah Smith, creyeron pues de que Cristo Jesús había venido en naturaleza humana caída, una naturaleza humana pecaminosa, y no en la naturaleza humana antes de la caída o naturaleza humana perfecta. Muy bien, ahora nos toca hablar de otro personaje grande, ¿verdad?, una de las figuras grandes del mundo adventista, que fue uno de los que contribuyó grandemente a la predicación del mensaje también de la justificación por la fe y a este mensaje cristológico de la naturaleza humana de Jesús. Y es el pastor William Warren Prescott, conocido como el pastor Prescott, pues. Ahí está su fecha de nacimiento y su año en que él murió, ¿verdad? Ahí aparecen en imagen. Quiero mostrarles, para iniciar, este dato histórico importante que habla acerca del pastor Prescott. Y dice que es importante, James Surcher, que hemos estado hablando, ese doctor en teología, ¿verdad?, escribió este libro famoso que se llama Tocado por nuestros sentimientos, que es un libro histórico que presenta la cristología adventista, ¿verdad?, generalmente. Es importante que se mencione William Warren Prescott como alguien que contribuyó para el triunfo del mensaje de la justificación por la fe, dice Surcher. Es importante mencionar, dice Surcher, a Prescott como alguien que ayudó, que contribuyó, que apoyó el mensaje de la justificación por la fe en Minneapolis, ¿verdad? Eso fue en el año 1888. Durante la década de los 90, 1890, es decir, después de 1888, en la siguiente década, está hablando de ese dato histórico, él estuvo, ¿quién? El pastor Prescott. Estuvo íntimamente ligado a Waggoner, John y Elena White.
Es decir, los cuatro, Prescott, Waggoner, John y Elena White, los cuatro estuvieron íntimamente ligados predicando el mensaje de la justificación por la fe, creyendo en ese mensaje que tenía, y aquí dice la clave, y dice que tanto ellos, esos tres personajes que están mencionados en la cita, como Prescott, los cuatro, hizo de la naturaleza divina y humana de Cristo la base de su cristología. ¿Cuál era la base de la cristología del mensaje de la justificación por la fe? La humanidad de Cristo. Pero ¿cuál humanidad de Cristo era? ¿Antes de la caída o después de la caída? La que hemos ido estudiando, la humanidad de Cristo después de la caída. Eso es importante tenerlo en mente, ese dato histórico. Miremos algunas citas que aparecen registradas en un boletín de la Conferencia General en 1895. Ahí está la fuente histórica, que Prescott, junto con, también predicó, en el que lo miramos la semana pasada, Jones, también el pastor John predicó en esa Conferencia General de 1895, también predicó ese mensaje de cristológico, de la cristología, naturaleza humana de Cristo. Y aquí miremos la mención que hace el pastor Prescott acerca de del tema que estamos tratando. Miremos esta primero. Ahí está la fuente. Cristo tomó nuestra carne, dice Prescott. Fue cuando Cristo tomó nuestra naturaleza humana y nació de una mujer. Cristo dice que tomó la naturaleza humana ¿de quién? Nuestra. ¿Cómo es la naturaleza humana nuestra? Pecaminosa. Esa es la que tomó Cristo. Está diciendo Prescott. Coincide con lo que dijo Jones, coincide con lo que dijo Elena White, coincide con lo que dijo Waggoner. Los cuatro coincidían en ese mismo mensaje. No habían otras voces, había una sola voz. Vamos a seguir por el tiempo. En el mismo boletín, ahí mismo en esa conferencia, esto está registrado, boletín de la conferencia registra lo que se habló ahí, lo que se dijo, lo que se discutió. Entonces, en ese boletín que quedó registrado, que hasta hoy lo leemos, ahí está en 1895 aparece la página, ¿verdad? 11 que aparece, dijo él ahí, Jesucristo se hizo carne y sangre. Recordemos que Hebreos 2:14 dice eso. El pariente más próximo a cada uno de nosotros, Jesús, era un hermano nuestro, porque tomó nuestra naturaleza. Dice, Él tomó parte de nuestra misma carne y sangre. Él tomó parte, dice, de mi naturaleza, Él tomó parte de nuestra naturaleza caída, está diciendo Waggoner, Prescott. Y dice ahí mismo, en ese mismo boletín, en otra página, 24, aparece, boletín de la Conferencia General, la carne tomó y en la cual Él habitó, o la carne que tomó, más bien falta ahí, la carne que tomó y en la cual Él habitó fue nuestra carne, fue nuestra naturaleza pecaminosa. Él tomó nuestra carne, o sea, nuestra naturaleza quiere decir pecaminosa, eso quiere decir nuestra carne. Sigamos de nuevo, siempre en el mismo boletín, ¿verdad? De la conferencia dice, la condescendencia de Cristo en venir aquí y habitar en nosotros, venir a esta tierra, a este mundo, para tomar nuestra carne, nuestra naturaleza, dice, nuestra carne, ¿cómo dice él? ¿Perfecta? No, carne pecaminosa. Jesús vino y al tomar nuestra naturaleza, nuestra carne pecaminosa, dice, Él se unió a sí mismo con la carne pecaminosa. Cuando vino Jesús, dice, se unió con la carne pecaminosa. ¿Por qué dice se unió? Porque tomó nuestra naturaleza. Eso es la verdad. Siempre en el mismo boletín, 1895, página 319, aun cuando Jesucristo tomó la carne pecaminosa, la carne en la cual nosotros pecamos, esa es la que tomó, la carne en la cual nosotros pecamos, pero Él no pecó en esa carne, porque nunca se dio a la tentación. La diferencia es que nosotros pecamos en esa naturaleza caída que heredamos, y Cristo no. Esa es la diferencia. Dios podía mantenerlo a Él sin pecar en esa carne pecaminosa,
Así es que aun cuando Él se manifestó en carne pecaminosa, Dios a través de su Espíritu Santo, y del poder que habitaba en Él, ¿cómo lo mantuvo? Dice, sin pecar en esa carne pecaminosa. Dios hizo una revelación perfecta de su mente en esa carne pecaminosa. Vuelve a mencionarlo. El mismo boletín, página 384. La gracia de Dios fue capaz de revelar en carne pecaminosa el carácter de Dios. Ahí me paro. Dice que Cristo en esa carne pecaminosa reveló el carácter de Dios. Reveló el carácter de Dios. O sea, ¿cómo es el carácter de Dios? Perfecto. En esa carne pecaminosa, Cristo reveló el carácter perfecto de Dios. Y Dios quiere que nosotros revelemos ese carácter también. Aún en carne pecaminosa pudo ser, a través de la gracia de Dios, revelado el carácter divino no dañado por el pecado. Vuelve a repetir, en carne pecaminosa se reveló perfectamente el carácter de Dios, para mostrar que Dios no requirió de la humanidad aún en carne pecaminosa. Y sigue el escrito. Y dice más, siguiendo en el mismo boletín, el poder que mantuvo a Jesucristo en su vida en carne pecaminosa es para usted y es para mí. El poder dice que mantuvo a Jesucristo en esa carne pecaminosa, que lo sostuvo y no pecó, nosotros también podemos tenerlo. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no tenemos una íntima comunión con Dios. Si tuviéramos una íntima comunión con Dios, lo tuviéramos. No cediéramos a la tentación y no cayéramos tan fácilmente. Ese es el problema que tenemos. Bien, pero aquí vamos a ir a algo más relevante, en la parte de la cristología de Prescott. Elena White, cuando estuvo en Australia, que allá estuvo, ¿verdad? A finales de los años 80, ¿verdad? O más bien, a finales de los años 90, 1890, por ahí 91 hasta llegar a 1900. Más o menos por esa etapa, esos 9, 10 años estuvo ella en Australia, como 1891 se fue ella por ahí, hasta 1900 que regresó, más o menos por ahí 9, 10 años. En ese tiempo que ella estuvo allá, ahí pues hubo un periódico, yo creo que hablé la semana pasada, una revista misionera se creó que se llamaba El Eco Bíblico, y ahí en esa revista misionera, El Eco Bíblico, pues era para dar publicaciones a la obra misionera que se estaba realizando, ¿verdad?, en esa zona. Y estando Elena White ahí en ese lugar, en Australia, llegó Prescott a un campestre, llegó Prescott a una reunión campal, pues como quien dice, llegaron a hacer una campaña y fue invitado el pastor Prescott para que presentara mensajes, para que lo entendamos así hoy, pues. Y dice que el domingo, aquí está la fecha, el 31 de octubre de 1895, ahí en Australia, el pastor Prescott predicó un sermón que se llamó El Verbo se hizo carne y ocupó como título, como texto principal, Juan 1:14. En esa reunión, ahí sale que fue en Australia el lugar, Elena White estaba ahí, estaba escuchando el sermón, miró el sermón, miremos bien qué importante es esto, y lo escuchó. Y escuchó no solo ese sermón de ese día, otra serie, la serie de sermones de él, lo escuchó el pastor. La profeta lo escucha predicar, ese mensaje que es sobre lo que estamos tratando hoy. Y dice, Elena White estaba ahí, ¿verdad? Escuchó el sermón y otros sermones que lo siguieron. Y quedó ella, cuando lo escuchó, tan impresionada que ella expresó su gratitud por este mensaje. Fíjense bien, una profeta, un hermano llega, presenta el mensaje, más adelante describe que el hermano fue lleno del Espíritu Santo y presentó un gran mensaje, lo comenta ella. Pero vamos a ver qué mensaje fue el que presentó, qué alusión hizo el pastor Prescott para decir que fue un tremendo mensaje. Ahí aparece ese dato histórico, no lo quiero leer, donde fue publicado, ¿verdad?, en la revista El Eco Bíblico, está en inglés ahí, The Bible Echo, el 6 de enero de 1896, ahí están las páginas, ¿verdad? Eso. Quiero ir ya al análisis. En Eco Bíblico, que es la revista australiana, del 6 de enero de 1896, ahí se hizo un análisis del mensaje que presentó Prescott.
Y en el análisis, dice los que escribieron este artículo, que ahí Prescott mencionó 25 veces, oiga bien, afirmó que Cristo había venido en naturaleza pecaminosa en el sermón. ¿Cuántas veces? 25 veces en su sermón Prescott mencionó, Elena White estaba ahí, Prescott mencionó que Cristo había venido en naturaleza pecaminosa, en naturaleza caída. Y dice que 2 veces mencionó, ahí está el escrito, que Él vino a la tierra no en una naturaleza como la de Adán antes de la caída. O sea, mencionó 25 veces que vino como nosotros, con nuestra naturaleza tendenciosa a las inclinaciones, a las propensiones. Y dijo 2 veces de que Jesús nunca había tomado, como algunos creían, la naturaleza antes de la caída, ¿verdad? Bien, después ella, miremos bien, dice, este mensaje se predicó en Australia. Miremos bien esto interesante, esto necesita mayor publicidad por el mundo, dice. Y en el medio adventista mayor publicidad. Entonces, dice, vamos a publicarlo en la revista oficial adventista mundial, que es la Review and Herald. Y ahí está la fecha, del 7 de enero de 1896. Iba a hablar ella del mensaje de Prescott. Y aquí tenemos un extracto un poquito, ¿verdad? Vamos a ver unas 2 partes. Un extracto de lo que ella habla de ese mensaje. Dice, cierta noche, ahí aparece la fecha, 31 de octubre, el profesor Prescott dio la más valiosa lección preciosa como el oro, está relatándolo ella. Cierta noche, dice, aquella noche de octubre, como quien dice, ahí estaba el Espíritu Santo. Se le reveló a Prescott y dio un mensaje precioso. Voy a seguirlo leyendo. Dice que la tienda estaba llena. ¿Qué quiere decir? Que había tanta gente que no alcanzó en el lugar. Había tanta gente que no alcanzó en el lugar. Dice, todos parecían fascinados con el sermón, dice, que predicó Prescott, donde él presentaba la verdad en líneas tan nuevas para aquellos que no son de nuestra fe. Llegó mucha gente del mundo, mucha gente de otras iglesias, y quedaron impresionados esa gente del mundo y esa gente de otras iglesias. Dice que la verdad era separada del error y hecha por el poder divino, por el divino espíritu, brillar como joyas preciosas. El Señor está operando con poder a través de sus siervos que están proclamando la verdad. Y Él, Prescott, Dios, le concedió al hermano Prescott un mensaje especial para el pueblo. O sea, le dio el Espíritu Santo, le dio el poder para que presentara ese mensaje e impresionar al pueblo. Y dice aquí que el Señor, voy a saltarme, el Señor visitó al hermano Prescott de manera extraordinaria. Tenemos la certeza de que el Señor lo ha dotado con su Santo Espíritu y la verdad fluye de él en ricas torrentes. Hemos oído los sermones del profesor Prescott. Ellos son un poderoso apelo al pueblo. Sus palabras son dichas en demostración del Espíritu y con poder, que brilla con toda luz celestial. La presencia del Señor se hace sentir en todos nuestros encuentros diarios. Manuscrito 19, 1895. En una carta escrita en ese tiempo, aparte ya de lo que estamos leyendo, carta 25, 1895, Ellen White dice, el Señor envió a Prescott, comentando siempre sobre eso. Él no es un vaso sin contenido, sino lleno de tesoro celestial. Él presenta verdades con claridad y estilo simple, repleta de nutrición. Otra carta, carta 32, 1895. Prescott, pastor Prescott, ha sido portador de candentes verdades tales como oí en 1844. La inspiración del Espíritu Santo está sobre él. Prescott nunca tuvo tanto poder al predicar la verdad. Y después, en la carta 84 de 1894, ella repite los elogios que se le hicieron a Prescott, que Prescott predicó bajo la inspiración del Espíritu Santo. Bien. Dato histórico. Jean Surcher, tocado por nuestro sentimiento, página 212. Dice él ahí, como Waggoner y John, ahora vienen los 3,
Prescott hizo lo mejor para edificar el mensaje sobre la cristología, que aún reconociendo plenamente la perfecta divinidad de Cristo, destacaba la naturaleza humana de Adán después de la caída, es decir, una naturaleza pecaminosa. Y esto que viene es importante. La parte final. Ciertamente, la cristología de Prescott reúne el mérito de ser la más completa y la más explícita. Quiere decir, para ya terminar esta parte con Prescott, la cristología de Prescott, estaba la cristología de el pastor Jones y del otro pastor Wagner. De esos tres, dice que la más completa fue la de Prescott. O sea, fue tan amplia, no es que las otras no hayan sido completas, fue amplia. El mensaje lo predicó con todo el poder del Espíritu Santo, todos predicaron con el poder del Espíritu Santo. O sea, dice que la más completa, la más detallada, la más explícita, pues lo hace ver ella. Muy bien, salimos ya de Prescott. Vamos a ver algo que ocurrió, hermano. Ya hemos visto esto algunas veces así rápidamente, hemos hablado un poco en algunos temas aquí que tiene cuando miramos cuestiones de espiritismo y esas cosas que hemos visto. Y algo que ocurrió en el movimiento adventista, en la iglesia adventista en años pasados, fue en el año 1900 ocurrió esto. Y hubo un movimiento que entró dentro de los adventistas, el diablo trató de introducir eso dentro de la iglesia adventista en el año 1900, esta historia, buena historia, hermano. 1900, hace 124 años. ¿Y qué ocurrió ahí en ese movimiento? A ese movimiento se le llamó el movimiento de la carne santificada. Vamos a leer esto y vamos a explicar rápido el detalle. Dice que este movimiento nació en la iglesia de la Asociación de Indiana, ahí en Estados Unidos, un lugar, Indiana, un lugar en Estados Unidos. Ahí nació en las iglesias de ahí, más o menos entre el año 1898 y 1899, y comenzó a difundirse en el año 1900, dice este dato histórico de Arthur White, ¿verdad? Que es el nieto de Elena White, era el nieto. Perdón. Dice, ese movimiento nació en esa ciudad, se le llamó el movimiento de Indiana, bien, movimiento de la carne santificada. Y dice que ahí el pastor, ahí están los dos nombres, evangelista dice David, apellido David, vamos a tomar los apellidos porque aparecen solo abreviados siglas nada más, y el otro pastor era Donnell. Entonces, estos dos pastores, uno de ellos era el presidente de la Asociación General, el que mandaba toda esa ciudad, esa zona de Estados Unidos a los adventistas, y el otro era un evangelista también alto líder, pastores. Y muchos otros pastores de esas iglesias de Indiana. Indiana es una ciudad en Estados Unidos grande, hermano, que tiene montones de iglesias adventistas. Entonces dice que el líder de ahí, de esa iglesia, que está el apellido Donnell, y otro pastor, Davis, esos dos abrazaron esta creencia que vamos a explicarla. Y muchos otros pastores y la difundieron en esas iglesias, en ese sector de Indiana. Llegaron a creer esto que les voy a comentar ahorita y que les voy a explicar, que se le llamó el movimiento de la carne santificada. Dice, al final toda la directiva de la Asociación de Indiana aceptaron la doctrina de la carne santificada. Quiere decir que toda esa ciudad le invadieron de esta enseñanza falsa, de esta enseñanza hasta espiritista, dentro de la iglesia adventista. Quiero leer esta parte histórica para explicarla. Esa extraña doctrina que afirmaba que cuando Cristo pasó por la agonía del Getsemaní, obtuvo una carne santificada tal como la que poseía Adán antes de su caída. Lo voy a leer y después lo voy a explicar. Ellos aseguraban, los que creían eso, que podíamos obtener nosotros, ¿verdad?, cualquier ser humano, esa misma carne santificada. De ese modo, aquellos que seguían al Salvador, los que seguían a Cristo, podían alcanzar un estado físico de impecabilidad y obtener una traslación, iban a ser trasladados como Enoc y Elías. Quiero explicarle ahora con detalle rápido. Bien, esto que está aquí concentrado lo voy a explicar así más ampliamente. ¿Qué llegaron a creer esta gente?
Esta gente llegó a creer, dice, bueno, Cristo, cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, antes de ir al Calvario, recordemos que en el huerto de Getsemaní a Cristo todavía no le habían hecho nada a nadie, ni lo habían tocado. Ahí sufrió la agonía, estudiamos la agonía de Cristo que sufrió y que el Espíritu de Dios le dio fortaleza, ¿verdad? Para que Él pudiera pasar, decía, ese vaso amargo, esa copa amarga. Entonces ellos dicen, en ese momento Jesús, el sufrimiento de Jesús, en esa agonía Jesús, en el Getsemaní, dice, ahí fue transformada, dice, la carne de Jesús, su naturaleza, en una naturaleza perfecta y su cuerpo, dice, ahí, cosa que eso fue falso, ¿verdad? Y dicen ellos, así como Jesús obtuvo esa naturaleza perfecta, esa naturaleza no caída, así la podemos obtener nosotros, dice en ese momento. Y nosotros podemos llegar a tener cuerpos perfectos y podemos llegar a tener mente perfecta, es decir, ya no vamos a volver a pecar. Oiga bien lo que dicen ellos, ya no vamos a volver a pecar, ya no vamos a morir. Llegaron a decir eso en el escrito, ya no vamos a ver la muerte y vamos a ser trasladados vivos, como Enoc y Elías. Mire qué clase de mente esa. ¿Y sabe qué? Se llegó a un estado completamente espiritista como lo que se mira en la iglesia evangélica. Se llegó a un estado que más adelante creo que voy a leer un poquito, que en las reuniones había un fanatismo, una excitación, y había un vocerío, una bulla, unos ruidos con instrumentos musicales casi como los de ahora, tamboriles, flauta, bombos. Era una bullaranga completa, ni más ni menos como la que se miran en las iglesias pentecostales de hoy, cuidado hasta más. ¿Y sabe qué hacían? En medio del ruido oraban, cantaban, danzaban, oiga, gritaban, brincaban. Oiga bien esto, ahí está escrito en mensaje selecto. Y dice también de que llegaban unos que caían y quedaban inconscientes. Y otros los agarraban como ahora, pues, los levantaban y los llevaban a un lugar, un escenario, dice, donde se reunían varios, 15, 20, no sé cuántos, y comenzaban a cantarle, a orar y un vocerillo, y esa persona como que se decía, es diabólico, hermano, como que despertaba de ese éxtasis que tuvo, y decían ellos, alcanzó la naturaleza impecable, el cuerpo incorruptible, que dice Pablo en Corintios 15, el cuerpo incorruptible ya no va a morir y vamos a ser trasladados al cielo. Miren qué clase de creencias se estaban metiendo en el mundo adventista y pastores lo estaban introduciendo ahí. Eso es en resumen. Voy a avanzar, hermano, por el tiempo. Entonces, hubo una alerta. Dios le reveló a la profeta cuando estaba en Australia y le dijo que estaban ocurriendo cosas extrañas y que había que parar eso. Entonces, ella vino de Australia casualmente en ese año, en 1900, en ese año, acababa de venir de Australia, llegar de Australia a Estados Unidos. Entonces dice que los hermanos de la conferencia, los líderes adventistas, mandaron a 2 pastores a ese congreso que iban a hacer en Indiana. A 2 pastores como que dicen, vayan a ver qué es lo que hay ahí, tanto se oye de eso, vayan a ver ese congreso. Y fueron 2 pastores de alto rango, como dice, de alto nombre, como el pastor Stephen Asker, que era uno de los pioneros, ¿verdad? Y el pastor Britt, 2 de nuestros principales obreros denominacionales. Vayan ustedes a ver qué es. Si esto está en contra del escrito, vayan. Fueron invitados al congreso celebrado en Indiana, dice, del 13 al 23 de septiembre del año 1900. ¿Para qué los enviaron a ellos? Para combatir esas doctrinas extrañas y esas manifestaciones fanáticas. Estos acontecimientos les fueron revelados a la señora White mientras estaba en Australia. Ve lo que les digo yo en enero, ahí Dios ya le había dicho, allá hay problemas en Estados Unidos.
Y ella envió advertencia y reproche contra ellos. Mensaje selecto, tomo 2, página 35, ahí lo pueden leer. Al volver el pastor Haskell, ¿verdad? Los dos que enviaron, al volver vinieron ellos, y sí, ellos contrarrestaron, pero vinieron ellos a dar el informe. Y le informaron a los colegas de la conferencia general y a la profeta una carta. Y miremos lo que le dice a Haskell a Elena White en su carta. Aquí está la carta del pastor Stephen Haskell del 25 de septiembre de 1900 a Elena White enviándole. Ellos creen, le dice, mire, le dice a la profeta, ellos creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Ya les dice, contrario a lo que creemos nosotros, les dice ella. Ellos creen, no como nosotros, dice. Por lo tanto, Él se revistió, dice Cristo, de la humanidad como ella era en el jardín del Edén, como Adán antes de que cayera. Entonces la humanidad de Jesús, la humanidad quiere decir su naturaleza, no el carácter, su naturaleza era santa y esa fue la que Jesús tomó sobre sí. Y ahora dicen ellos, ¿quiénes? Los líderes ahí de Indiana y los que estaban en esa doctrina falsa, esa enseñanza falsa, dicen ellos, llegó hasta nosotros el tiempo especial de volvernos santos en ese sentido, que fue lo que le expliqué yo. En este caso tendremos la fe de la traslación y nunca vamos a morir. Le estaba diciendo lo que yo les expliqué ahorita hace poco. Eso estaban creyendo. Elena White inmediatamente le responde a Haskell con carta. Ahí aparece mensaje selecto, tomo 2 MS, página 37. Cuando Elena White recibió la carta de Haskell, hacía poco que había venido de Australia. Su carta fue fechada el 10 de octubre de 1900. Y dice ella, se me ha encomendado que diga a las personas de Indiana que abogan por doctrinas extrañas, que están colocando un molde equivocado a la preciosa e importante obra de Dios, manteneos dentro de los límites de la Biblia. Eso no es bíblico, le digo. Eso no es bíblico. Apártense de eso. Y ahí dice, voy a seguir leyendo en otra por el tiempo. Pero después, ¿qué pasó? Inmediatamente el mundo adventista, la dirigencia adventista se puso, hay que erradicar eso, hay que buscar cómo esa creencia eliminar, contrarrestarla, hay que buscar, comenzaron ellos. Y enviaron, ¿verdad? Y más bien Waggoner, otro pionero, refuta junto con Elena White por escrito, refuta esa falsa enseñanza. Vamos a ver algunos extractos, ellos la refutan los dos. Primero Waggoner en la conferencia general de 1895, en una conferencia que hicieron, llegaron los delegados, los presidentes de las conferencias, ahí hicieron, ¿verdad?, los principales adventistas, ahí lo que hicieron esa reunión que dice que fue más o menos en abril de 1901, pues, hay fechas ahí. Y ahí Waggoner habló, y ahí Elena White habló condenando esa doctrina. Vamos a leer algo. Para enfrentar la expansión del movimiento de la carne santificada, la Conferencia General de los Adventistas, ¿verdad? Es decir, la dirigencia mayor en el mundo, creyó importante tomar un curso de acción, rápido. El problema estaba en la agenda de la sesión de 1901. Elena White fue convidada a asistir. Dice que había vuelto de Australia, ¿verdad? Y dice que... voy a saltar un poquito. Waggoner estaba presente en la sesión y Waggoner, juntamente con ella, con Elena White, ellos dos fueron solicitados por la conferencia general para que ellos refutaran por escrito, o refutaran ahí, más bien el mensaje, ahí, hablado, refutaran por la conferencia, y después eso quedó escrito en un boletín, que esa doctrina no era bíblica, que esa doctrina era una falsa enseñanza, que esa era una herejía, que lo demostraran. Y eso lo hicieron. Y confirmaran, con esto, oficialmente, como oficialmente, ¿verdad?, que nosotros, o que Cristo había venido en naturaleza caída, y que nosotros no tenemos esa naturaleza humana caída, y no una naturaleza humana no caída. Y miremos la presentación de Waggoner. El ser santo que nació de la Virgen María, dice Waggoner, ahí está hablando Waggoner en la conferencia general de 1901, él primero tuvo, ¿verdad? Están todos los invitados, la asamblea, y él se dirige para combatir esa doctrina. Dice,
el ser santo Jesús, que nació de la Virgen María, de una mujer, pregunta, ¿lo hizo en carne pecaminosa? Esa carne tenía las malas tendencias a enfrentar que la nuestra, dice Waggoner, y después continúa Waggoner. En ese mismo boletín, en 1901, la doctrina católica de la Inmaculada Concepción, ya sabemos que ellos dicen que la Inmaculada Concepción de María, que María fue hecha, María nunca tuvo pecado, hasta su nacimiento fue sin pecado. Esa es la doctrina de la Inmaculada Concepción. Entonces Waggoner dice de que eso mismo estaban creyendo los que estaban en ese movimiento, nada más que aplicado a Cristo. La doctrina católica de la Inmaculada Concepción, en su pensamiento, el concepto de la que carne santificada era nada más y nada menos que la deificación del demonio. Era una doctrina de demonio la que estaban creyendo ellos, igual que la doctrina católica de la Inmaculada Concepción de María. Sí estaban creyendo los de la carne santificada. Le dijo, o sea, una doctrina de demonio. Y sigue en su presentación. Ustedes, les dice a los de la no perciben que la idea de que la carne de Jesús no era semejante a la nuestra, necesariamente envuelve la idea, dice, de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Presten atención, en Él no hay pecado, pero el misterio de Dios manifestado en la carne, la maravilla de los siglos, el asombro de los ángeles que aún desean comprender, y sobre lo cual pueden formar una idea exacta, excepto como lo enseña para la Iglesia. Y aquí viene lo importante. Es la perfecta manifestación de la vida de Dios en su inmaculada pureza en la carne pecaminosa. O sea que aquí es contrario a lo que están creyendo o lo que creían los impulsores de esa creencia. Sigue el Waggoner. Interesante esto que viene. Jesucristo nació de la simiente de David. Quiere decir, David, ¿cómo era? ¿Naturaleza caída o no caída? Caída. Entonces, él nació de la simiente de David, por lo tanto Jesús era caído. Pero sigamos el relato. De acuerdo con la carne. Y en la simiente de David estaba Manasés. ¿Quién era Manasés? El rey, uno de los reyes más malos que hubo. Asesino, idólatra, malo. Que cubrió, dice, Jerusalén con sangre. Inocente, que mató un montón de gente, dice. En ese linaje estaba Judá, el adúltero. En ese mismo linaje estaba el hijo nacido de un incesto. También estaba la prostituta Rahab. De ahí venía Jesús, de ese linaje. Todos de este linaje que fueron puestos como ancestrales de Cristo muestran que Él no se avergüenza de llamar hombres pecaminosos como sus hermanos. Está diciendo aquí Waggoner, Cristo no venía del linaje de David. Y de David no vino Manasés, dice. ¿Y quién era Manasés? Un asesino. David, ¿quién era? Un adúltero y un asesino. Rahab, ¿quién era? Una prostituta. Y hay Judá, ¿quién era? Otro malo, otro hombre malo. Entonces, de esa descendencia, de esos ancestros, ¿verdad? De esos ancestrales, de ahí vino Jesús. Quiere decir que él tenía genes por la genética, por la ley de la herencia, porque María venía de ahí, de esa descendencia. Entonces quiere decir que Jesús fue nacido en naturaleza pecaminosa, lo único que él no pecó. Ahí está confirmando. De la lección de la victoriosa experiencia de Cristo en carne pecaminosa, Waggoner concluye lo último. No importa lo que nuestra herencia pueda haber sido en naturaleza, el Espíritu de Dios tiene poder, dice, no importa que tengamos esa carne pecaminosa, el Espíritu de Dios tiene poder, si nosotros se lo concedemos, a cambiarnos y hacer, no la carne, sino hacernos participantes de la naturaleza divina. Puede invertir, dice, completamente todo eso, no la naturaleza, sino que nosotros tengamos el poder, como Cristo lo tuvo, para no ceder a la tentación. Eso es lo que quiso decir. Elena White, viene el argumento de Elena White ahora, la parte de Elena White. Elena White rechaza la doctrina de la carne santa. Ahora, ya habló Waggoner, ahora va a hablar Elena White en ese congreso, en esa conferencia. Y está descrita en el boletín de la conferencia también de 1901.
En la mañana siguiente, el 17 de abril de 1901, Elena White condena públicamente el movimiento de la carne santa o santificada, pues. Ella no repitió los argumentos teológicos ya presentados por Waggoner. Su objetivo consistía en exponer las falsas conclusiones derivadas del concepto de la carne santificada de Cristo. Miremos lo que dice ella. Boletín de la conferencia, ten mensaje selecto, tomo 2, páginas 35 y 36, ¿verdad? Ahí está, ahí lo buscan, el que tiene ese libro. He recibido instrucciones concernientes a las últimas experiencias de los hermanos de Indiana y a las enseñanzas que han dado a las iglesias. Y aquí viene lo importante. El enemigo, el diablo, ha estado obrando a través de esas prácticas y enseñanzas para descarriar la alma, la condena. Sigue ella. ¿Cuáles fueron esas enseñanzas importantes? La enseñanza con respecto a la carne santificada estaba basada en 2 puntos esenciales según ella. Uno de ellas dice que ella lo rechazó, de que los seres humanos no pueden obtener la carne pecaminosa, no pueden obtener, la carne santa o santificada, o sea, la naturaleza santo santificada. Y otro de ella criticó, dice, el fanatismo que hubo, la excitación, el ruidaje, esas manifestaciones, ¿verdad?, de sentimentalismo. Ella condenó eso. Vamos a seguir el escrito. Página 36, mensaje selecto, tomo 2. Es errónea la enseñanza dada concerniente a lo que se llama carne santificada. Esto es importante lo que dice ahora aquí. Explica aquí, bien explica. Todos pueden ahora mismo obtener corazones santos. Una cosa es tener mente santa y otra cosa es tener carne santa. Son 2 cosas diferentes. Carne santa es naturaleza santa, naturaleza santificada, naturaleza perfecta, que esa no la tiene nadie hoy. Adán la tuvo. Entonces, una cosa es eso. Entonces dice, todos pueden ahora mismo obtener corazones santificados santos, pero es incorrecto pretender que en esta vida se pueda tener la carne santificada. O sea, el cuerpo ya, ¿sabe cuándo va a ser? Vamos a obtener, ya lo explica ahí, el cuerpo santificado, carne santificada. Cuando Cristo venga a la tierra y nos transforme. Ahí es que vamos a tener el cuerpo, la carne santificada, que es lo que decían los de Indiana. Y dice ella, en esta vida, dice, es incorrecto pues que pueda tener la carne santificada. A los que se han esforzado tanto por alcanzar por la fe, la así llamada carne santificada, quiero decirle, no podéis obtenerla en esta vida. Ninguno de vosotros posee ahora carne santificada. Ningún ser humano en la tierra tiene carne santificada. Es una imposibilidad, pero sigue el escrito. Se me ha encomendado que diga a las personas de Indiana que abogan por las doctrinas extrañas, que están colocando un molde equivocado a la preciosa, importante obra de Dios, mantener dentro de los límites de la Biblia. Aquí viene la parte importante en rojo. Cuando los seres humanos reciban la carne santificada, oiga bien, aquí está, no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. Ahí es, 1 Corintios 15, 51 en adelante. Es aquí, yo digo, un misterio, dice, no todos moriremos, pero seremos transformados, nuestra carne corrupta, etc. Cuando los seres humanos reciban la carne santificada, no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. Lo vamos a leer 1 Corintios 15, vamos, para que le demos, ella más o menos quiso decir eso. Ahí se va a cumplir que ahí vamos a obtener la carne santificada, es decir, el cuerpo santificado. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pues, pero todos seremos transformados. Ahí el cuerpo va a ser transformado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí es que se cumple, dijo ella. Entonces dice, si bien es cierto que el pecado es perdonado en esta vida, los resultados no son ahora suprimidos por completo. Es en ocasión de su venida cuando Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Y cita Filipenses 3:21. Y viene la condenación, ella condena también toda esa algarabía, todo ese fanatismo, todo ese ruidaje, todo ese sensacionalismo, lo condena. Aquí está en la página 39 y 40 del mensaje selecto tomo 2. La forma como se han celebrado las reuniones en Indiana, con ruido
y confusión no las recomiendo a las mentes concienzudas e inteligentes. Estas demostraciones no contienen nada capaz de convencer al mundo de que poseemos la verdad. El ruido y el alboroto en sí mismos no constituyen ninguna evidencia en favor de la santificación o el descenso del Espíritu Santo. No, los ruidos no, dice. El Espíritu mora, dice, inquietud, dice ella. No es en ruidaje, no es en manifestación ruidosa, como ahora en el pentecostalismo, pues. Ahí no está el Espíritu Santo. Y ella dice, el fanatismo, sigo leyendo. Vuestras demostraciones extravagantes, que es la que estaban viendo, crean únicamente disgusto en las mentes de los no creyentes. ¿Qué dicen los no creyentes cuando miran toda esa bulla? Uy, hay poco de demonio que hay ahí, ¿verdad que sí dicen? Hoy en la actualidad, pues así también ella está diciendo que eso iban a hablar la gente que no era de la iglesia. Cuanto menos haya de esa clase de demostraciones, tanto mejor será para los participantes y para el pueblo en general. El fanatismo, una vez que ha comenzado y se ha dejado sin control, es tan difícil de apagar como un fuego que se ha posicionado en un edificio. Y después dice ella que van a seguir esos movimientos en el adventismo en el final del tiempo, comenta ella. Y aquí en este escrito ella condena la doctrina de la carne santa, y miremos qué es lo que quedó registrado y cuáles fueron las reacciones que hubieron. Vamos a ver. El mensaje de Waggoner en esa conferencia, el testimonio de Elena White fueron atendidos. Ese mensaje le llegó a la gente de Indiana. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la reacción? Ya al día siguiente, después de esos mensajes, los dos principales líderes del movimiento, los dos pastores, confesaron su error delante de un auditorio de aproximadamente 300 personas. Dijeron, sí, estamos equivocados, no era así, ya nos dijo la profeta, nos dijeron los pioneros, la gente que sabe, estamos equivocados. Los otros delegados, dice, así como los otros miembros de la comisión de la Asociación de Indiana, siguieron el ejemplo de su presidente. También los grandes líderes de esa conferencia de Indiana siguieron el ejemplo, pidieron perdón, confesaron sus pecados. Pero aquí viene el problema. Casi siempre queda alguna raíz y quedan problemas. Y dice que oficialmente el movimiento de la carne santificada había desaparecido, ya no se volvió a dar eso por ruidaje, pero hubo un problema. Pero en realidad la doctrina no desapareció de las iglesias. Claro, prohibieron los adventistas ese ruidaje, ese movimiento, pero ellos comenzaron a ir, algunos de ellos, principalmente esos dos líderes, comenzaron a ir a difundir eso, ¿verdad? Así como quien dice, solapadamente. Y después lo hicieron público, pero cuando ya lo hicieron público, pues lo tuvieron como quien dice ya de quitar, de fraternizar, de quitarlos de la iglesia. Vamos a leer si mejor el escrito. Oficialmente el movimiento de la carne santificada había desaparecido, pero en realidad la doctrina no desapareció de las iglesias. Donald y David, los dos pastores, continuaron creyendo y enseñando que Cristo se revistió con la naturaleza de Adán antes de la caída. Como resultado, ellos fueron definitivamente expulsados del ministerio. Ya ustedes no pueden estar aquí. Estaban difundiendo herejía. Fueron a difundirla fuera. Para terminar, vamos a llegar a esta conclusión que quiero que lleguemos. El movimiento de la carne santificada dice que fue la primera tentativa de introducir en la iglesia adventista una doctrina radicalmente opuesta a su enseñanza para ese tiempo. Me voy a parar ahí. ¿Qué creyeron los de ese movimiento? Que Cristo había tomado una naturaleza ¿cómo? ¿Cómo la naturaleza que tomó Cristo, lo que creyeron en el movimiento? ¿Cómo era? ¿Caída o no caída? No caída, una naturaleza perfecta. ¿Entiendes? Como la de Adán. Cuando fue hecho Adán tenía una naturaleza perfecta. Pero aquí miremos algo interesante. Si verdaderamente eso hubiera sido verdad como ahora se predica, oiga bien lo que le estoy diciendo, solapadamente, ¿qué predican los pastores adventistas hoy? La inmensa mayoría de los teólogos adventistas, que Cristo vino en naturaleza
impecable naturaleza no caída. Contrario, que prácticamente igual a como creyeron los del movimiento de la carne santificada. Lo único que no hacen ruido ni bulla. Igualito. Mire qué clase de error es ese. ¿Hasta dónde te lleva? Es del diablo eso. Igualito estaban creyendo. Ahora, si Elena White hubiera aprobado ese movimiento, Elena White no hubiera rechazado a Waggoner y John que estaban... ¿Por qué Elena White apoyó a Waggoner, apoyó a Jones, apoyó a Prescott y ella misma manifestó en sus escritos, en sus publicaciones, ella que manifestó que Cristo había venido en naturaleza pecaminosa, ella y todos ellos. Entonces ella, al contrariar esa doctrina extraña, y los pioneros también, ¿qué estaban diciendo? ¿Cuál era la posición oficial que habían creído los adventistas? Era que Cristo había venido en naturaleza pecaminosa. Pero ahora, ¿qué se está creyendo hoy en el mundo adventista? En la inmensa mayoría del mundo adventista se está creyendo igual, hermano. Fíjense bien este último dato ya para despedir. Igualito el concepto que tenían de la naturaleza humana de Cristo, que tenían los de la carne santificada, que Cristo tenía carne santa, o sea, naturaleza no pecaminosa, como la de Adán antes de la caída. O sea, ahí vemos que están en error ahorita. Hay errores y hay herejías dentro de la iglesia y no las miran. Pero ahí, Elena White, si estuviera viva Elena White, ya lo hubiera condenado. Pero como está muerta, ahora nadie condena a nadie. Miren que inmediatamente, ¿qué es lo que pasó cuando miraron ese movimiento que estaba? Inmediatamente tomaron, dice, como quien dice, cartas en el asunto. No, vamos a tratar de que no se expanda esto. Vamos a tratar de erradicar esto. Y así lo hicieron. Aunque se difundió la semilla mala, pues se difundieron, pero no tuvieron la fuerza que tenían. Pero ahora, ¿quién se levanta? Y al que se levanta le dicen más bien que es hereje, que está contrario. Así que, mis queridos hermanos, hoy hemos demostrado con esto de que verdaderamente la profeta y los pioneros, esos que hemos mencionado, creían que Cristo había venido en una naturaleza pecaminosa como la de usted y la mía, con la única diferencia que Él venció el pecado y nosotros no lo hemos podido vencer. Pero podemos llegar a vencerlo si nosotros nos aferramos a Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a continuar esta serie pues. En la próxima, vamos a la parte 6. Es importante esto, hermano. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana por habernos ayudado a estudiar este mensaje importante de la naturaleza humana de Jesús. Esta parte histórica que es muy importante para el mundo adventista hoy en día, que muchos no saben lo que ha ocurrido en el pasado. Muchos nuevos adventistas no saben cuál ha sido el origen de nuestra iglesia, cuál ha sido el origen de nuestra creencia. Y hoy, fundamentado en nuevas ideas, en nuevas teorías, vamos en camino a la perversión. Ayúdanos, Señor, para que seamos portavoces, podamos predicar y podamos ayudar a esos hermanos que están, si lo permiten, que están en esa falsa enseñanza. En Cristo Jesús. Amén.